Muy buenas noches nuevamente, estimados estudiantes. Bienvenidos a una nueva clase de Derecho de Sucesiones. En nuestras anteriores clases nosotros hemos desarrollado algunos temas muy importantes. Hemos empezado con la temática de la introducción al derecho sucesorio, explicando cuáles serían aquellas teorías que justifican la existencia de la sucesión hereditaria. Hemos visto además cuál es la diferencia entre la sucesión y el derecho de sucesiones, ¿no? Y hemos dicho que la sucesión es lo que estudia el derecho de sucesiones, es decir, la sucesión es lo que regula el derecho de sucesiones, ¿no? Y la sucesión va a ser ese fenómeno por el cual el heredero sustituye en las relaciones patrimoniales al causante, también llamado de cujus. Hemos visto también que en la relación sucesoria hay tres elementos importantes: un elemento subjetivo, un elemento objetivo o real y un objetivo formal y un elemento formal. El elemento subjetivo está compuesto por dos sujetos. Uno de ellos es el sujeto pasivo, que va a ser el de cujus, va a ser el causante. También se llama difunto a efectos de la, bueno, de identificar a los sujetos, ¿no? Dentro de esta relación jurídica. El sujeto activo, por su lado, es llamado heredero o causaviente, ¿no? Y también podría ingresar acá el legatario. Hay un elemento objetivo también. Y el elemento objetivo, nosotros decíamos, o el elemento llamado real, está compuesto por el patrimonio sucesorio. Finalmente hay un elemento formal que va a ser de dónde emana esa relación sucesoria. Y puede ser de la ley o del testamento. Una vez que hemos desarrollado este tema, nosotros también hemos podido estudiar cuál es la cronología, cuáles son los momentos que se dan en el fenómeno sucesorio, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que se dan en la sucesión hereditaria? Y así nosotros estudiábamos que la sucesión se apertura el momento en que se da el fallecimiento real o presunto del decuyos, ¿no ve? Posteriormente encontramos un momento que es el de la vocación. La vocación es el llamado a los herederos, el llamado a los sucesores, ¿no? El llamado a los sucesores. Y esta vocación es el momento en el que cada uno podría llegar a hacer valer sus derechos en mérito al título que tenga. O algunos tendrán como título de la sucesión el testamento y otros tendrán, bueno, las disposiciones de la ley que los hacen sucesores. Después de la vocación, bueno, vendrá este momento que es el de la denominada delación, ¿no? Y la delación es el momento en el que los herederos podrán aceptar o rechazar la herencia. En el momento de la delación se manifiesta ese derecho de opción por el cual los herederos podrán aceptar la herencia, aceptarla con beneficio de inventario o repudiarla, es decir, renunciar a la misma. Finalmente, hay un momento que es el de la adquisición de la herencia, ¿no? Y nosotros veíamos que en el caso de los herederos forzosos, la adquisición de la herencia se da por el imperio de la ley, mientras que en el caso de los herederos simplemente legales, tendrá que haber una declaración judicial de por medio, ¿no? Es decir, que el juez es el que les tiene que otorgar posesión a estos herederos. Volvamos una vez más a los elementos de la sucesión. Los elementos de la sucesión que habíamos analizado eran un elemento subjetivo, ¿no? Un elemento objetivo real y un elemento formal. Estimados estudiantes, nosotros ya hemos analizado parte del elemento subjetivo. Ya hemos estudiado en realidad varios aspectos del elemento subjetivo, ¿no? Nosotros veíamos cuál es la diferencia entre el heredero y el legatario. Veíamos también que hay sucesores legales, sucesores testamentarios y sucesores contractuales, ¿recuerdan?
¿Recuerdan aquello? Hemos visto entonces ya ese primer momento. Y hemos analizado el tema de la capacidad. Entonces, estamos yendo por orden, si se dan cuenta. Primero hemos analizado el elemento subjetivo. El día de hoy corresponde analizar el elemento real, es decir, el patrimonio sucesorio. ¿Cuáles son los elementos, cuáles son los bienes, los créditos, los derechos que forman parte del patrimonio sucesorio? Eso es lo que nos corresponde estudiar ahora. El patrimonio sucesorio también tiene el nombre de herencia, acervo hereditario, masa hereditaria o patrimonio sucesorio. Es el objeto de la transmisión sucesoria mortis causa, o sea, aquellos derechos y obligaciones de una persona que no se extinguen con la muerte. Cuando nosotros analizábamos cuál es el fundamento del derecho sucesorio, decíamos que uno de los fundamentos de este instituto jurídico tan grande y tan importante es la propiedad, ¿no ve? ¿Por qué? Porque la propiedad es perpetua y la propiedad se mantiene incluso más allá de la muerte y uno puede disponer de sus bienes más allá de la muerte. Entonces, esa transmisión se da sobre ciertos objetos, ¿no? Se da sobre derechos y obligaciones de una persona que ha fallecido y que ha dejado varios derechos, varios bienes, varios créditos, varias obligaciones, varias cargas, varios deberes, sin un titular, ¿no? Bueno, eso es lo que decían antes los franceses, ¿no? O sea, cuando habían algunos debates doctrinales, ellos decían, que existía la posibilidad de una herencia yacente, ¿no? Es decir, hay un momento en el que fallece una persona y deja esas relaciones patrimoniales sin titular, pero esto nosotros vamos a ver que no es así. En realidad, gracias a las teorías del patrimonio, es que existe esa sucesión y el heredero continúa la personalidad del causante, ¿no? Entonces, continúa con su situación patrimonial. La palabra herencia proviene del latín aherentia, que significa lo que está adherido. A su vez, aherere, estar fijo, adherido. Y es que, estimados estudiantes, si ustedes se ponen a pensar, nuestro patrimonio está vinculado a nosotros, ¿no? Todos tenemos un patrimonio. ¿Recuerdan esas reglas de la teoría patrimonio y personalidad? Todos tienen patrimonio. No hay persona que no tenga patrimonio. ¿No ve? Aunque sea un patrimonio que está compuesto solo por deudas, es muy posible que esto acontezca. En su concepción técnica, tiene un doble significado, ¿no? La palabra herencia. La herencia puede ser el derecho de heredar por los sucesores, esto en un sentido amplio, pero ya en un sentido técnico más preciso, la herencia es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que deja el causante al morir para su transmisión. Es el conjunto de bienes y cargas que formaban el patrimonio de una persona que se transmite por la sucesión testada o intestada. Así es como lo establece Ramírez Gronda. El patrimonio entonces es el conjunto de derechos, obligaciones, relaciones patrimoniales pasivas y activas conexas entre sí, por lo que no se transmite a título universal intervivos, ¿no? Yo actualmente, mientras esté vivo, no puedo transferir mi patrimonio a alguien. ¿Por qué? Porque el patrimonio siempre está adherido a la persona, ¿no? Es parte de la persona. Incluso ha llegado a ese punto la teoría patrimonio de personalidad. Todos tenemos un patrimonio. Sería absurdo que yo diga, te entrego todo mi patrimonio más mis deudas, pero eso va a ser falso porque en un futuro, de todos modos, voy a adquirir nuevas deudas, voy a adquirir nuevos bienes, ¿no? Entonces, estimados estudiantes, llega un momento en el que una persona fallece y deja un patrimonio que ya no tenga titular, ¿no? O bueno, al menos eso parecería. ¿Por qué está compuesto el patrimonio? Esto ustedes ya lo saben muy bien porque ya lo han llevado en la materia de sucesiones, sin embargo, vamos a recordarlo.
mejor dicho, en la materia de derechos reales, ¿no? Lo hemos llevado. El patrimonio de una persona se halla compuesto por diferentes bienes. Entre los bienes que forman parte de este patrimonio, nosotros encontramos bienes corporales o materiales y bienes incorporales o inmateriales, ¿no? Los bienes materiales o corporales son aquellos susceptibles de apropiación, aquellos que caen bajo el dominio de los sentidos, aquellos que nosotros podemos conocer y percibir mediante los sentidos, ¿no? Nosotros ya hemos visto esto en la clasificación de los derechos reales, ¿se acuerdan? Cuando nosotros analizábamos, no de los derechos reales, la clasificación de los bienes, ¿no? En la materia de derechos reales. Entonces, estimados estudiantes, hay bienes que son corporales y que podemos percibir, por ejemplo, una casa, una mesa, y estos pueden ser consumibles, no consumibles, pueden ser divisibles, pueden ser no divisibles o indivisibles, mejor dicho, o fungibles o no fungibles, ¿no? Eh, Serán consumibles aquellos que con un uso, bueno, o poco uso, terminarán por destruirse, digámoslo así. Los no consumibles serán aquellos que tengan un mayor tiempo de existencia. Los bienes serán divisibles o indivisibles según su naturaleza, según el acuerdo de partes, según, según la naturaleza del mismo bien, ¿no? Entonces, en el patrimonio encontramos estos bienes, o serán fungibles o no fungibles, según los mismos puedan o no ser sustituidos por otros del mismo género, ¿no ve? Serán fungibles aquellos que admiten su sustitución por otro bien del mismo género. Por ejemplo, mandarinas, ¿no? Nosotros podemos comprar 25 mandarinas y podemos sustituirlas por otras 25. Pero bueno, habrá bienes también no fungibles que formen parte de este patrimonio. Los no fungibles son aquellos que no pueden ser sustituidos por otros del mismo género. Por ejemplo, un libro dedicado por un autor, ¿no? Y que tiene cierto valor sentimental. Dentro del patrimonio sucesorio, nosotros encontramos además bienes incorporales o inmateriales. Es decir, que el patrimonio sucesorio, lo que transfiere el decujus, lo que transmite el decujus, o bueno, lo que se transmite desde el decujus hacia los herederos, no solo son los bienes que percibimos, sino también ciertos bienes inmateriales como derechos subjetivos con valor económico. Estos solo pueden concebirse con el esfuerzo de la inteligencia. Por ejemplo, las hipotecas, los créditos y ciertos derechos que se encuentran en el ámbito de las obligaciones, ¿no? Entonces, dentro del patrimonio estarán créditos, estarán deudas también, ¿no? No solo créditos. Y dentro de estos derechos que pueden ser transferibles estarán derechos reales, ¿no? Una relación jurídica por la que una persona obtiene un derecho exclusivo y oponible sobre una cosa. Cuando se nos transfiere un bien, estimados estudiantes, por medio de la sucesión hereditaria, no solo se transfiere el bien, ¿no? Sino también el derecho que uno tiene sobre el bien. Es decir, que a uno no solo se le transferirá la casa, sino también el derecho de propiedad sobre la casa. Entonces, dentro del patrimonio sucesorio, no solo estarán esos bienes corpóreos, es decir, la casa, el auto, no, sino también el derecho propietario que hay sobre los mismos, que solo lo podemos entender con la inteligencia, ¿verdad? Encontramos además derechos personales, ¿no? Los derechos personales, también llamados derechos de crédito u obligacionales, también forman parte, estimados estudiantes, del patrimonio sucesorio, ¿ya? Ahora, es muy importante que nosotros comprendamos que estos derechos vienen también de aquella máxima que ustedes conocen muy bien, ¿no? Quien contrata para sí, contrata para sus herederos.
Cuando nos referimos a derechos personales, no nos referimos a derechos de la personalidad, ¿no? No es lo mismo. Ustedes saben que los derechos personales son los derechos de obligaciones. De hecho, ha habido un debate teórico que decía no deberían llamarse derechos personales porque pueden llegar a confundirse con los derechos de la personalidad. Otros decían no deberían ser derechos de crédito. ¿Por qué? Porque solo toman en cuenta al acreedor. Entonces, lo más idóneo es denominarles derechos de obligaciones, ¿no? Entonces, estos derechos también se transfieren, ¿no? También se transmiten mediante la sucesión hereditaria. Es decir, que los créditos que tenga, aquellas situaciones de acreedor que tenga el decujus, pasan al heredero, ¿no? Pero no solo aquellas, sino también las situaciones por la cual el decujus es deudor. Entonces, como habíamos dicho desde un principio, no solo son transmisibles los bienes, los derechos, los créditos, sino también las deudas, las cargas, los deberes que tienen un carácter pecuniario, ¿no? Entonces, no olvidemos aquello. Finalmente, tenemos los derechos intelectuales que también pueden llegar a formar parte del acervo hereditario. Pertenecen a una persona sobre toda manifestación exterior de su actividad intelectual. Entonces, uno puede llegar a transferir ciertos derechos o bueno, ciertos derechos relacionados a los derechos de autor y a la invención, ¿no? Si ustedes revisan la ley de derechos de autor, hay vigencia de los derechos de autor durante cierto tiempo, ¿no? Entonces los herederos pueden seguir percibiendo esos beneficios que se generan por los derechos de autor del decujus, ¿ya? Entonces, a tomar en cuenta estos aspectos. Veamos entonces, si nosotros tenemos que clasificar de manera genérica estos bienes que forman parte del acervo hereditario, nosotros encontramos bienes activos y bienes pasivos, ¿no? El patrimonio es una universalidad que se constituye por bienes activos y pasivos. Los bienes activos, como ustedes ya conocen, lo saben muy bien, son el conjunto de derechos, bienes, acciones, estimados en dinero que pertenecían al decujus, afincados durante su existencia. Entre estos estarán bienes muebles, inmuebles, acciones bancarias, derechos intelectuales, etc. Pero también tenemos bienes pasivos. Y entre los bienes pasivos, nosotros vamos a encontrar, bueno, vamos a encontrar deberes, obligaciones, gastos funerarios, por ejemplo, los impuestos fiscales sucesorios, el pago de beneficios sociales, legados, etcétera. Si ustedes revisan la normativa en derecho laboral, por ejemplo, si es que el decujus debía beneficios sociales a sus empleados, en su momento también esto pasa a los herederos. Ojo, entonces será el heredero el que tenga que cumplir con esa obligación, ¿no? Los bienes pasivos constituyen el conjunto de obligaciones y cargas que gravan el patrimonio sucesorio como deudas, hipotecas. Si es que el decujus, por ejemplo, tenía ciertas deudas con el fisco, es decir, con impuestos nacionales o por impuestos municipales, esto también pasa a los herederos, estimados estudiantes. Entonces, la herencia no solo se refiere a los bienes y a las riquezas que hayan formado parte del patrimonio del decujus, sino también a todo este elemento pasivo. Pero no cualquier bien, estimados estudiantes, va a ser idóneo para poder formar parte de la sucesión hereditaria. No cualquier bien, no cualquier derecho es transmisible, ¿no? En ese sentido, es importante distinguir cuáles son susceptibles de transmisión hereditaria y cuáles no. Hay bienes que van a ser transmisibles. Los bienes transmisibles están constituidos por todos los bienes, acciones y derechos susceptibles de apropiación avaluados en dinero que no se extinguen con la muerte del decujus. Se considera también a las obligaciones
considerando la perspectiva de continuación de la personalidad del decujus. ¿A qué vamos con esto? Como el heredero continúa la personalidad del decujus, también tendrá que cumplir todas las obligaciones pecuniarias o valuables en dinero del decujus. Ustedes conocen, por ejemplo, estimados estudiantes, que la responsabilidad penal es personal, ¿no? Es decir, nosotros no podemos ir a la cárcel por nuestros causantes, por ejemplo. Es decir, es personal. Solo la persona que es declarada responsable termina asumiendo las consecuencias jurídicas de dicha responsabilidad. No acontece lo mismo con la responsabilidad civil, ¿ya? No es lo mismo. La responsabilidad civil sí es transmisible mortis causa. ¿Qué significa? Que si, por ejemplo, el decujus, una persona, ha, ha, ha roto ese principio genérico de no hacer daño al otro, eh, tendrá pues, y fallece, tendrán que ser los herederos quienes cumplan con el pago y la indemnización y reparación del mismo. ¿Ya? Exacto, como dice Brian, la responsabilidad no, en materia penal es personal, intuito persona, es válido el término. Estimados estudiantes, en el caso de la responsabilidad civil no existe esto, ¿no? Ustedes se acordarán de un caso muy famoso que se dio, bueno, que fue muy bullado, digámoslo así, y que fue transmitido por los medios de comunicación, por el cual una persona se duerme en el automóvil, termina haciendo caer una pasarela y generando daños a otros automóviles. ¿Recuerdan aquel caso que se dio? Eh, Estimados estudiantes, en este caso, por ejemplo, al haber fallecido el agente del daño, tendrían que ser los herederos quienes reparen el mismo, ¿no? Entonces hay bienes transmisibles y dentro de estos también están algunas obligaciones, ¿no? Constituidos por bienes, acciones y derechos, pero también por obligaciones. ¿Por qué? Porque se continúa la personalidad del decujus. El artículo 1003 del Código Civil establece que la sucesión solo comprende los derechos y obligaciones transmisibles que no se extinguen con la muerte. Pero además de estos derechos transmisibles, hay otros, estimados estudiantes, hay otros derechos que sí van a ser transmisibles, ¿no? Digo que no van a ser transmisibles. Además de estos que ya hemos visto, hay otros que no van a ser transmisibles. Además de los bienes transmisibles que nosotros habíamos visto, hay otros que no se transmiten, ¿no? Que no forman parte del patrimonio. Existen entonces derechos subjetivos y relaciones jurídicas que van a ser intransmisibles al heredero. Se trata de relaciones jurídicas o derechos personales que se extinguen con la muerte de su titular. Encontramos entre estas, por ejemplo, el derecho de habitación y el usufructo. ¿Se acuerdan ustedes que el límite máximo del usufructo es la vida del usufructuario? Es decir, que el tiempo máximo que puede durar el usufructo es la vida misma del usufructuario, ¿no? Entonces, si el límite es ese, no se puede transmitir por causa de muerte, ¿no? El mandato tampoco podrá transmitirse por causa de muerte, es decir, si la persona fallece siendo mandataria, no podrá transmitir esta situación jurídica a sus herederos. El contrato de obra tampoco, ¿no? Pues se presume que en los contratos, en las obligaciones de hacer, esta se las realiza en mérito a la persona con la cual uno celebra el contrato. Las cuentas corrientes de igual manera, los títulos honoríficos, no podrán formar parte de esto, ¿no?
No porque el de cuyus haya sido doctor honoris causa en una universidad, significa que el heredero también lo sea, ¿no? O porque tenga algún grado académico el heredero también pueda tenerlo. Relaciones personalísimas tampoco van a formar parte, ¿no? El matrimonio. Sería absurdo pensar que se transmita el estado civil de casado, por ejemplo. Acciones sobre la afiliación tampoco. Si ustedes ven el Código de las Familias y del Proceso Familiar, las acciones como la negación de paternidad o la impugnación de filiación son personales. Es decir, que los herederos no podrán interponerlas. El estado civil, ¿no? La situación de hijo no se transfiere como tal. La nacionalidad, la asistencia familiar, el usufructo, como ya lo habíamos dicho. Es decir, no porque el de cuyus haya estado recibiendo asistencia familiar, por herencia, el causaviente también va a recibir la asistencia familiar, ¿no ve? Ustedes saben que la asistencia familiar responde a ciertos criterios exigidos por la ley, entre los cuales están la posibilidad de quien otorga la asistencia familiar y las necesidades de quien recibe la misma, ¿no ve? Entonces, sería absurdo que esta se transfiera mortis causa o se transmita mortis causa. Entonces, es importante recordar, estimados estudiantes, la temática del patrimonio, ¿no? Que seguro les ha generado mucho problema a muchos de ustedes cuando lo hemos estudiado en la materia de derechos reales, ¿no? Porque, bueno, uno dice, bueno, empezamos con algo tan abstracto, pero ¿para qué? Ahora se darán cuenta que el patrimonio es muy importante y seguro en obligaciones también se han dado cuenta, ¿no? La regla general, por ejemplo, en obligaciones, es que el, la garantía general de los acreedores es el patrimonio de su deudor, ¿no? Y ahora igual es importante el tema del patrimonio. ¿Por qué? Porque lo que se transfiere es ese patrimonio que estaba ligado al de cuyos. Sobre el patrimonio hay diferentes perspectivas, ¿no? Y al menos las más importantes las hemos estudiado. Una de ellas es la teoría patrimonio-personalidad. Esta nos dice que el patrimonio es una universalidad jurídica o de derecho. Es algo que solo comprendemos mediante la inteligencia. En razón de que este conjunto, a este conjunto de bienes y de obligaciones se le aplica un régimen jurídico diferente del que se aplicaría a cada uno de los elementos que lo integran. ¿Por qué? Porque el patrimonio tiene un régimen propio, ¿no? El patrimonio, al menos para la herencia o para la sucesión hereditaria, tiene un tratamiento propio. El patrimonio en obligaciones tiene un tratamiento propio. No es el mismo tratamiento que se le da a cada uno de los bienes, a cada una de las deudas, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, si tú tienes una deuda, la cobras, ¿no? Y la ley te faculta, pero no te faculta lo mismo para recuperar todo tu patrimonio. El patrimonio tiene reglas diferentes, como hemos visto. Según esta teoría, el patrimonio se confunde con la persona misma, a punto que se afirma que el patrimonio es una emanación de la personalidad jurídica. También tenemos la teoría patrimonio-afectación. Esta ustedes, pese a que no la llevamos mucho en civil, la han debido reconocer en la materia de derecho comercial, por ejemplo, o en la materia de derecho empresarial. De acuerdo con esta concepción, los patrimonios son complejos de bienes destinados a un fin que puede tener o no un sujeto titular. Entonces, esto puede llegar a justificar la existencia de sociedades anónimas y también en civil, ¿no? De fundaciones, por ejemplo. Lo que busca la teoría patrimonio-afectación es explicar que hay masas de bienes o pequeños patrimonios que pueden haber en una sola persona, es decir, el patrimonio no sería único, sino que cada persona también tiene pequeños patrimonios aparte, ¿no? Esa es una distinción a realizar. En nuestro código civil y en nuestro derecho civil, la teoría que predomina es la teoría patrimonio-personalidad, que como nosotros hemos estudiado ya en la materia de bienes, tiene ciertas características que son bien desarrolladas por Aubry y Rao. Y tiene las siguientes reglas, ¿no? El patrimonio es una masa de bienes activos y pasivos con valor económico. Todos tienen valor económico.
La idea de patrimonio se encuentra ligada a la personalidad, es decir, que tiene que existir una persona que sea titular del mismo. En ese sentido, estimados estudiantes, cuando el decujus fallece, no se queda sin titular el patrimonio. ¿Por qué? Porque la ley ya llama a las personas que van a sustituir al decujus en el patrimonio, ¿no? En el patrimonio que ha quedado. Entonces, siempre va a estar el patrimonio ligado a una persona. Si no es al decujus que ha fallecido, será al sucesor. El patrimonio se identifica con la persona. Es la aptitud de la persona para adquirir, hay un elemento subjetivo, y también los bienes que en un momento dado le pertenecen, que es el elemento objetivo. Entonces el patrimonio tiene dos elementos, el subjetivo, por el cual una persona puede llegar a adquirir más bienes que formen parte de su patrimonio, también contraer más obligaciones, eh, y un elemento objetivo que está compuesto efectivamente por los bienes que en determinado momento tiene el patrimonio. Toda persona necesariamente tiene un patrimonio. No implica riqueza, pues puede asemejarse a una bolsa vacía inclusive. Esto es muy importante y es importante también para sucesiones, ¿no? Para nuestra materia. ¿Por qué? Porque el patrimonio no se refiere solo a las riquezas. Puede haber un patrimonio, estimados estudiantes, que esté compuesto solo por deudas, que esté compuesto solo por obligaciones. Y el momento en que fallezca la persona, que fallezca el decujus, los herederos pueden verse ante un patrimonio que está solo compuesto por pasivos, ¿no? Entonces, esa es una posibilidad y como se dan cuenta, estas reglas del patrimonio se aplican en el derecho de sucesiones, ¿no? Así como han debido ver que se aplica en el derecho de obligaciones. De igual manera es importante en derechos reales, ¿por qué? Porque los derechos reales son derechos sobre los bienes y esos derechos sobre los bienes forman parte del activo del patrimonio. Su naturaleza es intelectual, pues implica una universalidad jurídica. Esto se puede explicar con la subrogación real. Nosotros hemos dicho que el patrimonio lo entendemos solo mediante la inteligencia, ¿no? No es que yo te pueda decir algún día a ti, Lenny, te cuento que mi patrimonio está todito en mi casa. No, no, en realidad eso sería un absurdo, porque yo tengo deudas que solo se entienden con la inteligencia. Tengo también créditos que solo se entienden con la inteligencia y bueno, no habría forma de que yo tenga todo mi patrimonio en mi casa, ¿no? Porque tendría que estar ahí mi acreedor también o mi deudor metido y no, o sea, el patrimonio solo se lo entiende mediante la inteligencia, ¿no? Y además se lo puede explicar con la subrogación real. ¿Qué significa? Que el patrimonio es como una bolsa imaginaria y cuando sale un bien, entra otro, ¿no? Cuando sale un bien, entra otro. Por ejemplo, vendo mi casa. Sale mi casa, pero ingresa dinero que va a formar parte también de mi patrimonio. Es inalienable mientras la persona viva. Ya hemos dicho que no se puede transferir el patrimonio, ¿no? El patrimonio además es uno e indivisible durante la vida de una persona, como nos dice esta teoría. Durante la vida de su titular existe un derecho de propiedad respecto al patrimonio que se distingue de la persona, ¿no? Eh, a la muerte de su titular se transmite a los herederos del mismo, que son continuadores de la persona. Lo que habíamos dicho, se continúa esa situación patrimonial. No es que queda un patrimonio sin titular, son los herederos los que sustituyen al decujus en esas relaciones jurídicas que quedan tras la muerte del decujus, ¿no? Del causante. Las obligaciones a cargo de la persona del titular graban su patrimonio al ser el mismo emanación de su personalidad. Eso ya lo han visto en obligaciones, ¿no? El patrimonio es la garantía de los acreedores. Hay igualdad de los acreedores en la distribución del patrimonio, esto siempre y cuando no haya preferencias o privilegios que ustedes ya los han visto en obligaciones. Finalmente, se lo protege con la figura del enriquecimiento sin causa, la petición de herencia y mediante el instituto jurídico de la ausencia que permite al que fue declarado ausente reclamar su patrimonio. Hay entonces ciertas acciones que nos permiten proteger el patrimonio. Entre ellas está la petición de herencia que nos permite exigir los bienes o los activos que forman parte del mismo,
o bueno, cuando el ausente se separa de su entorno y existe esa ruptura entre su entorno y él, se puede nombrar a un curador que administre su patrimonio, ¿no? Entonces, hay acciones en protección del patrimonio. Ya para ir concluyendo nuestra clase del día de hoy, veamos algunas consideraciones que ya las habíamos tomado en cuenta antes, pero precisándolas un poco más. ¿Cuál es la diferencia entre la sucesión a título universal y la sucesión a título particular? La sucesión mortis causa es la forma más amplia de transmisión patrimonial, estimados estudiantes. No estamos ya ante una simple compra-venta, ¿no? En la compra-venta se transmite o se transfiere un bien específico, en la permuta de igual manera, en la transacción también, en la anticresis se grabará, o mejor dicho, se afectará un bien específico, en la hipoteca igual, en la prenda de igual manera, ¿no? Pero la transmisión patrimonial más amplia la vemos en la sucesión mortis causa porque se transmiten todos los elementos del patrimonio, todos los bienes, créditos, derechos, todas las obligaciones, todos los deberes que forman parte del mismo, ¿no? Es uno de los modos de adquirir la propiedad. Entre las clases de sucesión nosotros encontramos dos muy importantes, ¿no? Dos formas de transmisión mortis causa. Una sucesión a título universal que abarca la totalidad de los bienes patrimoniales afincados por el decujus o en una alícuota parte. La sucesión a título universal, tal cual nosotros hemos dicho, se da a favor de los herederos, ¿no ven? La sucesión a título particular, por otro lado, o también a título singular, comprende la transmisión solo de una parte del conjunto patrimonial del causante, determinado en su especie y género, solo de un bien específico o un conjunto de bienes específicos, siempre y cuando esto no rompa las reglas de la legítima que vamos a estudiar en su momento. Entonces, la sucesión, como pueden ver, bueno, y en este caso, mejor dicho, estamos ante la figura del legatario, ¿no ve? El legatario es el que recibe solo algún bien específico. Esta diferencia nosotros ya la hemos analizado, pero no está de más revisarla con mayor precisión. ¿Cuál es la diferencia entre el heredero y el legatario? Entonces, entre los sujetos activos de la sucesión distinguimos al heredero, que es el sucesor por excelencia. El heredero es llamado por la ley para recibir la herencia y está vinculado por la relación de parentesco. Puede ser forzoso o puede ser simplemente legal. Sucede en la universalidad de los bienes, ¿no? Tanto activos como pasivos, y va a sustituir al causante en idéntica situación jurídica, por lo que el contenido de las relaciones no se modifica. Es decir, que la sucesión mortis causa mantiene las relaciones jurídicas que dejó el decujus en la misma situación en la que las dejó, ¿no? Eso es un aspecto que no deben dejar pasar por alto. No porque hayas heredado significa que tienes mayor plazo, no porque hayas heredado significa que tienes que pagar menos. No, claro que no, ¿no? Esas reglas de las obligaciones, por ejemplo, la exactitud de la obligación o bueno, el cumplimiento que tiene que ser, cumplir con ciertos requisitos, no va a modificarse para el heredero, ¿no? También tenemos al legatario. El legatario es llamado a la sucesión patrimonial por la voluntad expresa del causante, manifestado válidamente, bueno, esta voluntad manifestada mediante el testamento. El legatario sucede a título particular, solo en un bien o en algunos bienes específicos. Su nombramiento puede recaer a favor de parientes o personas extrañas a la relación familiar, ¿ya? Entonces, el legatario no necesariamente puede ser un familiar, que sea un heredero forzoso incluso, o puede ser también una persona ajena, el legatario, puede ser un amigo, puede ser un tercero que ni siquiera tenga una relación cercana, ¿no? Yo podría ver, digamos, el día de mañana que una persona se encuentra sufriendo mucho y yo establecer en mi testamento que a esa persona que he visto que sufre mucho por la tele,
se le entregue un bien que yo tengo. ¿No ve? Entonces el legatario no necesariamente tiene esa relación tan cercana con el de cuyos. Sucede en un derecho real concreto. No se conceptúa como heredero, sino como causa habiente. El legatario no es heredero, no se olviden de eso. No responde por las deudas hereditarias ni tiene como carga aceptar el legado como el heredero. El legatario puede rechazar el legado. Si es que tiene cargas, bueno, puede rechazarlos perfectamente, pero el heredero, si es que va a aceptar, acepta tanto los derechos como las obligaciones y cargas, ¿no? Entonces, el heredero sí va a responder por las deudas, mientras que el legatario no. La sucesión universal, estimados estudiantes, comprende la transmisión de la totalidad del patrimonio, ya lo habíamos dicho, o una parte proporcional del mismo en caso de existir varios herederos, ¿no? Cuando hay varios herederos, nosotros vamos a ver que los mismos concurren en partes iguales, en el caso de ser hijos y esposa, ya lo vamos a analizar en su momento. Suceden las relaciones activas y pasivas. La sucesión universal reviste la implicancia de que los actos realizados por el de cuyos son considerados como si fuesen del heredero. No se olviden, quien contrata para sí, contrata para sus herederos. Ese es un principio que siempre está latente en el derecho sucesorio. Entonces, la sucesión universal comprende también las cargas sucesorias, todas las obligaciones que emergen del fallecimiento del causante. Suponen también entonces los legados que debe cumplir el heredero, eh, inventarios, costas de litigios, gastos funerarios, gastos de enfermedad, ¿no? Encontramos también las deudas sucesorias. El heredero tiene que pagarlas y cumplirlas tal como le correspondía al causante. La sucesión universal tiene ciertos caracteres, ¿no? En primer lugar, el heredero es el nuevo titular. El nuevo derecho forma parte de su patrimonio. Esto se llama, estimados estudiantes, una responsabilidad ultra viris hereditatis, ¿ya? Ultra viris hereditatis. ¿Qué implica? Que todo el patrimonio que era del deudo, digo, del de cuyos, forma parte ahora del patrimonio del heredero. Es decir, que los patrimonios se confunden y se hacen uno solo. El patrimonio del causante, del de cuyos, del difunto, forma parte ahora del patrimonio del heredero. No es que estemos ante dos patrimonios separados. Habrá una separación de patrimonios únicamente cuando exista la aceptación con beneficio de inventario, ¿no? Pero cuando se da la aceptación pura y simple, todos los elementos del patrimonio sucesorio forman parte del patrimonio del heredero. Nacen nuevos derechos que lo convierten en deudor ante los acreedores hereditarios. Es decir, que si antes el deudor era el de cuyos, ahora es el deudor el heredero, ¿no? En la misma situación. ¿Cuáles son los efectos? Cuando se da la sucesión a título universal, surge el derecho de acrecer cuando los otros herederos no quieren o no pueden recibir la herencia, ¿no ve? Son tres herederos, uno de ellos renuncia y no tiene descendientes. Entonces ya no existirá esa división en tres partes, sino que se dividirán a mitades. Crecerá ese derecho que tenga cada uno de los herederos. O bueno, de esos tres herederos, uno de ellos premuere, ¿no? Premuere o renuncia o es declarado indigno y no tiene descendientes. Entonces, como no hay representación de los hijos, del indigno o del premuerto o del indigno, del premuerto eh, o del que ha renunciado, entonces, bueno, acrecerán los derechos de los otros herederos, ¿ya? Esa es una consecuencia entonces de la sucesión universal.
Otro de los efectos es que los herederos responden con su patrimonio cuando no alcanza el caudal sucesorio. Aceptar de manera pura y simple, estimados estudiantes, implica que si nuestros bienes no alcanzan, bueno, si los bienes de la herencia no alcanzan, tendremos que pagar con nuestros propios bienes. ¿No ve? Si el de Cuyus debía una deuda de $10,000 y yo tengo un anticrético de $5,000 y el de Cuyus ha dejado un autito de $5,000 más, bueno, si no alcanza el patrimonio del de Cuyus para cubrir esta deuda, tendrá que atacarse también el activo de mi patrimonio, ¿no? del patrimonio del heredero. Hay un principio derivativo de la sucesión universal, ¿no? Y es que la sucesión universal va a surgir de la ley, supliendo la voluntad del causante, o también puede darse por testamento, por un acto de última voluntad por el de Cuyus. El de Cuyus puede finalmente reconocer lo que la ley establece y transmitir a título universal los bienes de su patrimonio, ¿no? Ya para ir concluyendo, nos corresponde revisar la sucesión a título particular. La sucesión a título particular es un acto por el cual se transmite un objeto particular o un simple derecho o varios derechos sobre objetos materiales o inmateriales concretos. Esto puede darse en la donación con efectos mortis causa o el legado. Constituye una forma de sucesión a título particular o singular. Se constituye en un derecho real, ¿no? Sus características son las siguientes que vamos a ir leyendo. El legatario no responde a por las cargas ni deudas hereditarias porque, como habíamos dicho, no tiene representación hereditaria. El heredero es el que continúa la personalidad del de cuyos. El legatario no. El legatario solo va a tener bienes específicos que le han sido asignados al instituirlo, exceptuando el caso del legado que pueda tener una carga, pero él puede rechazarlo, ¿no? Puede rechazar ese legado. Adquiere el legado sin necesidad de aceptación y no está obligado a la colación de los bienes, ¿no? Si es que adquiere entonces un bien, no tendrá que devolver ese bien para repartir nuevamente. Vamos a analizar nosotros este tema de la colación igual en su momento. No sucede de pleno derecho como el heredero, ¿ya? Nosotros hemos visto que el legatario, bueno, tendrá que pedir ante la autoridad judicial que se le suministren aquellos, o bueno, que se le entreguen esos bienes, ¿no? No tiene derecho a pedir la división de los bienes tampoco. Nosotros vamos a ver que como hay una transmisión a título universal, se da la situación de indivisibilidad de los bienes en muchas circunstancias, ¿no? Entonces, cuando los bienes los bienes del patrimonio sucesorio no admiten cómoda división, se procede a la división de los mismos. Cosa que no sucede con el legatario. El legatario, estimados estudiantes, no tendrá esa facultad de pedir la división de la herencia. Tiene preferencia de los acreedores hereditarios cuando los bienes sucesorios no alcanzan para cubrir las deudas. Entonces, los acreedores hereditarios pueden atacar el patrimonio del legatario, ¿no? Ya para concluir nuestra clase del día de hoy, hablemos de la pluralidad de herederos y legatarios. Cuando hay varios herederos, el denominativo es el de coherederos, ¿no? Entonces, habrá coherederos cuando concurren varios herederos en una misma sucesión. Los bienes susceptibles de transmisión van a ser alícuotas. Entonces, estimados estudiantes, cuando hay varios herederos, estos son denominados coherederos y van a tener alícuotas sobre ese patrimonio sucesorio. Ninguno tiene privilegio de pedir la exclusión de ciertos derechos o cargas o gozar de preferencia para elegir ciertos bienes. Eso ya lo hemos dejado muy claro, ¿no? El heredero no puede decir yo quiero este bien, yo quiero, no, yo voy a pagar esta obligación. No, todos son dueños de todo y todos están obligados en todas las obligaciones. Cuando un heredero renuncia, acrecienta la masa hereditaria para el resto. Cuando
hay más de un legatario, estamos ante la figura de los colegatarios o legatarios con otros, pero esto se da cuando el decujus ha instituido a varios legatarios para un solo bien, ¿no? Eh, no. Esto se da cuando el decujus ha dejado, mejor dicho, un legado o un bien específico a cada uno, ¿no? Cuando el decujus entonces dice, a ver, yo le dejo a Lenny, mi estudiante preferida, y a Ariel, mi estudiante preferido, les voy a dejar este auto y esta casa, entonces estamos ante colegatarios o también legatarios con otros, ¿no ve? ¿Por qué? Porque y cada uno va a tener asignado su legado. Pero cuando son varios los llamados a un solo legado, es decir, yo digo, Lenny y Ariel son mis estudiantes preferidos, entonces les voy a dejar esta casa. Entonces les dejo un solo legado a ambos. En esa figura, cuando se da esta figura, hablamos de legatarios comunes o colegados. Ya no es lo mismo entonces que los colegatarios o legatarios con otros. ¿Ya? Entonces son términos diferentes, estimados estudiantes, que no debemos dejar pasar por alto. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. Hasta aquí nuestra clase del día de hoy. No, no se olviden que si tienen alguna consulta sobre los temas tratados, pueden realizar sus preguntas por este medio o pueden acudir a nuestro foro de consultas. Una vez más, muchas gracias por su atención.